Vamos a resolver el primer ejercicio. Tenemos a los vectores u y al vector v, u con componentes 2,3 y v con componentes menos 5,4. Vamos a encontrar en el inciso A al vector 3u. Es un múltiplo del vector u. Multiplicamos el escalar 3 por el vector u. Eso es multiplicar 3 por cada componente de u. Entonces, ¿quién es 3u? Es el vector resultante de multiplicar 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Vamos a ubicar este vector en el plano XY. Tenemos entonces 6 para X y 9 para Y. Prolongamos en 6. Tenemos aquí prolongando y lo vamos a prolongar en 9. Prolongando aquí en 9. Vemos que aquí es el punto de intersección. Este es el punto terminal de este vector, del vector 3u. Punto inicial el origen. Unimos entonces esos dos puntos para obtener aquí ya la representación geométrica de ese vector 3u. Colocamos la punta de flecha aquí, que termina en ese punto, ¿verdad? Ya que tenemos punto inicial origen, punto terminal aquí. Vamos a nombrar este punto con la letra P, es el punto 6,9. Este es el vector entonces 3u. Vamos a colocar el vector u, que por ser múltiplo de este vector 3u, un múltiplo de este vector u, y por ser este un escalar positivo, deben caer sobre la misma línea y tener la misma dirección. 2 para X y 3 para Y. Vamos a prolongar entonces. Aquí tenemos 3 y prolongamos. 2. 2 para X, 3 para Y, prolongamos aquí. Vemos que ese punto cae aquí, ¿verdad? Sobre la misma línea de ese vector. Entonces aquí tenemos que este es el vector u, nuestro vector u, que viene desde el origen hasta el punto 2,3. Y tenemos el vector 3u que viene desde el origen hasta el punto 6,9. Podemos ver entonces que son este vector es un múltiplo de este. Y el ángulo que se forma con el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al extremo de hasta llegar al vector 3u y al vector u y al vector 3u, lo nombraremos θ. Este ángulo es el mismo, tienen la misma dirección. Vamos a calcular ahora el vector u más b. Vimos que la suma de vectores se hace componente correspondiente con componente correspondiente. Entonces 2 más menos 5, eso es 2 menos 5, nos da menos 3. Y 3 más 4, 7. Tenemos al vector u más b entonces de componentes menos 3, 7. Vamos a ubicar ese vector aquí en el plano. Tenemos que es menos 3 para X y 7 para Y. Prolongamos en menos 3 de aquí de forma perpendicular, menos 3 y luego en 7. Aquí en 7 entonces, y aquí donde se intersectan es el punto terminal de ese vector u más b con punto inicial en el origen. Trazamos el vector. Este es el vector entonces u más b. Tenemos al vector u más b. Ok. Vamos a colocar aquí que este es el vector u más b. Y vamos a trazar vamos a ubicar al vector u y al vector b.
El vector u es 2 para x y 3 para y. Ese vector cae, entonces prolongamos 2 para x y 3 para y. Aquí es el punto de intersección, ¿ok? Trazamos a ese vector u. Este es nuestro vector u. Y tenemos a nuestro vector b, que es menos 5 para x, 4 para y. Prolongamos entonces menos 5 y 4 para y. Prolongamos aquí, aquí. Sería el punto terminal, trazamos ese vector b. Aquí está. Ok. Tenemos entonces el origen. Tenemos este punto, que es el punto de coordenadas 2,3. Este punto de coordenadas menos 5, 4. Y este punto de coordenadas que es menos 7,3, perdón, menos 3,7. A este punto le podemos llamar el punto P, el punto Q y el punto R. Si nos fijamos, este vector u más b, este es el vector u, el vector b, y este de aquí es el vector u más b. Si nos fijamos, si nosotros prolongamos este vector estaría ubicado aquí. Es el mismo vector. Y si prolongamos este vector, lo trasladamos, es este vector que está aquí. Es decir, podemos hacer que este punto coincida con este. Si nosotros lo trazamos aquí, lo vamos a trazar de forma punteada. Podemos hacer coincidir este punto inicial del vector u aquí, punto terminal aquí, trasladándolo, y lo mismo el vector b. Podríamos colocarlo de esta manera. Si nos fijamos, es el mismo vector trasladado, tiene la misma dirección. Este vector y este vector son el mismo. Lo mismo este vector b, lo podemos trasladar aquí, es el mismo vector que está aquí. Son vectores equivalentes, representan al mismo vector, ¿verdad? Punto inicial lo trasladamos aquí, punto terminal. Punto inicial del vector b lo trasladamos acá, punto final. Entonces podemos ver que se nos forma un paralelogramo donde u más b es la diagonal que parte del punto en común inicial de b y de u y que llega hasta la suma, ¿verdad?, de las componentes. Este es el vector u más b. Vamos a resolver el siguiente. Tenemos el vector b menos u, que va a estar dado por la diferencia de las componentes del vector b menos u. Entonces tenemos que b menos u va a ser menos 5 menos 2, eso nos da menos 7. Siguiente componente en b, que es 4 menos 3, 1. Vamos a ubicar ese vector menos 7 para x y 1 para y, cae acá. Si nosotros prolongamos entonces aquí en menos 7, y si prolongamos en 1 aquí, este es nuestro punto de intersección. Aquí termina ese vector b menos u. Trazamos entonces desde su punto inicial el origen hacia ese punto terminal, y tenemos que este será entonces, este es ese vector, este es el vector b menos u. Vamos a trazar de igual forma nuevamente el vector u y el vector b. El vector u tiene componente 2,3, cae aquí su punto terminal, lo trazamos, este es el vector u.
¿ok? Y vamos a trazar nuevamente el vector B de componentes menos 5 y 4. Tenemos aquí menos 5, tenemos aquí 4 prolongando, menos 5 y 4. Este es el punto terminal de ese vector B. Vamos a trazar aquí y tenemos que este es el vector B y este es el vector U. Si nosotros observamos aquí B menos U, es equivalente a sumar el vector B al vector menos U. El vector menos U, como vimos, es opuesto, tiene dirección opuesta al vector U. Caen sobre la misma línea de acción, sus representaciones aquí respecto al origen, y ese vector viene en dirección opuesta a U. Entonces vamos a trazar, en este caso esa línea la vamos a prolongar aquí, prolongando aquí tenemos que tenemos al vector menos U caerá sobre la misma línea, como tiene dirección opuesta va a apuntar hacia acá la flecha, y entre ellos hay un ángulo de pi radianes o 180 grados. Entonces si aquí tenemos, ¿verdad?, la magnitud de ese vector, tendríamos aquí en menos 2 y aquí en menos 3, ¿verdad?, para indicar la magnitud del vector. Si aquí es 2,3, aquí caería en menos 2 y aquí sería lo que es el vector menos U. Entonces si U es 2,3, el vector multiplicando menos por el 2,3, tenemos este punto P que es 2,3. Entonces el vector menos U multiplicamos menos por cada uno de estos valores, nos queda menos 2 con menos 3. Buscamos aquí el menos 3. Tenemos entonces aquí 1, 2 y 3. Este de aquí es menos 3. Entonces vemos que aquí es el punto terminal del vector que viene aquí, que es el vector menos U. Entonces tenemos la suma de qué vectores, vector U y vector menos U. Por tanto, este vector B menos U es la suma del vector B con el vector menos U. Es lo mismo que tener B más menos U. Entonces se nos forma un paralelogramo también con estos tres vectores. Podemos trasladar este vector B, que su punto inicial esté aquí, y este su punto terminal. Si nosotros prolongamos, podemos ver es el mismo vector trasladado. Ambas representaciones representan al mismo vector, y si trasladamos a ese vector menos U aquí, a este lado, tenemos entonces aquí que este sería también otra representación de ese vector menos U. Tenemos entonces que se forma un paralelogramo donde la diagonal cuyo punto inicial coincide con el vector B y con el vector menos U, tiene aquí estas componentes, que son las componentes de este vector, llamémoslo Q, menos 7, 1. Podemos ver que si nosotros sumamos las componentes de este vector B, vamos a llamar a este el punto Q, ya tenemos punto Q, lo vamos a llamar el punto P, ya tenemos PQ, lo vamos a llamar R, que este punto de componentes menos 5, 4, si nosotros lo sumamos a este punto de componentes, llamémoslo S, que es menos 2, menos 3, si sumando las componentes tenemos menos 5 más menos 2, menos 7, y 4 sumado a menos 3 es 1. ¿Okay? Entonces también se cumple aquí la ley del paralelogramo en la suma de estos vectores. Entonces ese vector es este vector ya ubicado. Vamos a continuar con el inciso D. Tenemos al vector 2u menos 7b. Vamos a encontrar ese vector. Vemos aquí. Y este vector tendrá componentes
2 por el vector u menos 7 por el vector b. Tenemos entonces la resta o la suma del vector 2u con el vector menos 7b, y aquí tenemos que 2 que multiplica, vamos a encontrar aquí 2u, sería igual a 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6. Vamos a encontrar al vector 7b, que está dado por 7 por menos 5, menos 35, y 7 por 4, 28. Tenemos entonces que el vector que estamos buscando, que es el vector 2u menos 7b, va a estar dado entonces 2u menos 7b sería 4 menos 35, y eso nos da 39 positivo. Luego 6 menos 28, eso nos da menos 22. Entonces vamos a ubicar aquí ese vector 39 para x y menos 22 para y. Tenemos aquí menos 20, menos 21, aquí viene a quedar menos 22 y aquí 39. Vamos a prolongar este 39 aquí y vamos a prolongar menos 22 acá. Tenemos ese punto de intersección y aquí el origen, y este sería nuestro vector 2u menos 7b. Este es el vector 2u menos 7b, y este punto es el punto de componentes de coordenadas 39 menos 22. Tenemos entonces ese vector 2u menos 7b. Si nosotros ubicásemos aquí 2u y ubicásemos el vector menos 7b, entonces tendríamos, ¿verdad?, también que se cumple la ley del paralelogramo aquí. Vamos ahora entonces a seguir con el siguiente ejercicio que tenemos. Tenemos a este ejercicio, dado los siguientes vectores, vamos a encontrar y ubicarlos en el plano XY. Tenemos entonces aquí a u más b, u menos b, y tenemos a b menos u. Conocemos a u, que es menos 3i más 2j, y b, que es 4i más 5j. Si nosotros ubicamos aquí, vamos a tener la suma de esos vectores de igual forma componente con componente. Menos 3i más 4i, eso nos da i, y 2j más 5j, eso nos da 7j. Vamos a ubicar ese vector 1 para i y 7 para j. Este sería el punto terminal de ese vector y este sería su punto inicial, el origen. Trazando ese vector tenemos, ¿verdad?, a ese vector que es el vector u más b. Si nosotros ubicamos aquí a este vector u de componente menos 3 con 2, tendríamos lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos 1, 2 y aquí es menos 3. Entonces tenemos menos 3 y 2. Si nosotros prolongamos, este es el punto de ese vector u. Y luego vamos a encontrar, este es entonces u. Este de aquí es el vector u más b. Y el vector b, que es 4 para i y 5 para j. Entonces 4 con 5 se encuentra aquí. Este sería nuestro vector b, lo trazamos. Entonces tenemos aquí que este es nuestro vector b. Vemos nuevamente que si nosotros trasladamos al vector u
de manera que su punto inicial coincida con el punto terminal de B aquí. Esta representación o este vector en el plano XY es el mismo vector U, solo que está ubicado en otra posición. Y tenemos al vector B, que también lo podemos colocar acá, punto inicial que coincida con el punto terminal del vector U y punto terminal. Aquí vemos que se forma entonces ese paralelogramo donde U más B es la diagonal donde coinciden ambos vectores, ¿verdad? Y este es su punto terminal. Vamos a ubicar ahora al vector U menos B. Tenemos que U menos B va a ser igual componente con componente, entonces tenemos menos 3 menos 4, eso nos da menos 7 en I, y luego tenemos 2 menos 5 menos 3 en J. Ubicamos entonces ese vector menos 7 en I y menos 3 en J, prolongando aquí y prolongando aquí. Tenemos que este es el punto terminal, punto inicial, el origen de este vector, que es el vector U menos B. Tenemos aquí, ¿verdad?, este vector U menos B. Sería este vector de aquí, este es el vector U menos B. Vamos a ubicar ahora nuevamente, pero ahora vemos que U menos B es lo mismo que sumar el vector U más el vector menos B. Vamos a ubicar U, y U es el vector de componentes menos 3 con 2. Entonces menos 3 con 2 que tenemos aquí, este es el vector de componentes menos 3 con 2. Trazamos ese vector entonces con el punto inicial en el origen, y este es el vector U. Vamos a trazar menos B. ¿Quién es menos B? Es el vector de resultante de multiplicar menos 1 por el vector B. Tendríamos entonces componentes menos 4 con menos 5. Ubicamos aquí menos 4 para X y menos 5 para Y. Tenemos aquí menos 4 para X y ubicando aquí menos 5. Aquí tenemos menos 5, menos 4 con menos 5. Aquí. Ok, menos 4 con menos 5. Este sería el vector menos B. Tenemos aquí entonces, lo trazamos, es el vector menos B. Ok. Tenemos entonces al vector U y al vector menos B. Podemos observar que si colocamos este vector aquí, es el mismo vector. Ok. Realizándolo bien a escala, este es el mismo vector. Vector U y vector U. Únicamente que está en diferente posición en el plano. Entonces este mismo vector U que tenemos aquí es este, y este mismo vector U es este mismo. Ok. Si trasladamos al vector menos B, su punto inicial que coincide aquí, vemos que aquí, hacia aquí apunta su punto terminal, la flecha, hacia acá debe apuntar también al trasladarlo. Entonces es el mismo vector, y vemos que tenemos nuevamente el paralelogramo donde este vector de suma U más el vector menos B, punto inicial coincide con el punto inicial de ambos vectores, del vector menos B y del vector U, y termina aquí en las componentes del punto, ¿verdad?, de este vector, que serían menos 7, menos 3. Menos 7, menos 3. Vamos a realizar el siguiente es B menos U. Vamos a encontrar este vector tiene componentes entonces 4 menos 3, ¿verdad? También lo podemos representar en componentes. 4 menos 3, eso es 1, y 5 menos 2, 3. Ok, entonces tenemos 1, ¿verdad?, porque estamos haciendo B menos U. 4 menos 3, perdón, eso es 7.
Ok, 4 menos, ya estamos restando 4 menos 3, eso es 7. Y 5 menos 2, 3. Entonces 7 para X y 3 para Y. Si prolongamos aquí 7 para X y 3 para Y, obtenemos este punto. Punto inicial de ese vector, el origen, y colocamos aquí a ese vector, que es ese vector B menos 1. Vamos a ubicar al vector B de componentes 4, 5. Si trazamos aquí, tenemos 4, 5 aquí, prolongamos, trazamos ese vector B, da una sola línea. Este es el vector B y este de aquí es el vector B menos U. Vamos a ubicar al vector menos U, que sería menos por cada componente. Sería entonces menos U, sería 3 menos 2. Entonces tenemos aquí de componente 3 con menos 2, cae aquí. Este es entonces ese vector menos U. Y si nos fijamos, se nos forma nuevamente el paralelogramo, donde trazamos aquí el vector B nuevamente. La misma representación, comienza aquí, termina aquí. Y este vector igual comienza aquí y termina aquí. Solo lo estamos trasladando, es el mismo vector. Entonces, el vector B menos U, que es la suma del vector B con el vector menos U, su punto inicial coincide con el punto inicial de cada uno de ellos y su punto terminal aquí, en las componentes 7,3. Vamos a realizar el último ejercicio de el último inciso del ejercicio 2, y vamos a encontrar el vector menos 2U más 3B. ¿Ok? Entonces ese vector menos 2U más 3B es la suma del vector menos 2U, que va a estar dado por menos 2 por menos 3, eso es 6 en I, y menos 2 por menos 2, eso es por 2, perdón, es menos 4 en J. Y el vector 3B, que es el vector 3 por 4, 12 en I, y 3 por 5, 15 en J. Tenemos entonces que menos 2U más 3B está dado por 6 más 2, eso es 8 en I, menos 4 más 15, eso es más 11 en J. Ubicamos entonces al vector 8 en I, ¿verdad? Porque aquí tenemos menos 2 por U más 3 por B. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí es 12, ¿verdad? 3 por 4, 12, y 3 por 5, 15. Entonces aquí es 12 más 6, aquí es 18 en I, y 15 menos 4, 11 en J. Entonces 18 en I cae aquí, da 18, y tenemos 11 para J, y 11 en J cae aquí. Prolongamos entonces 18 hacia arriba y prolongamos 11J. Aquí es entonces el punto terminal del vector, ¿verdad? 11 en J. Punto inicial, el origen. Trazamos el vector y este es nuestro vector entonces, menos 2U más 3B. Si nosotros graficamos, si nosotros colocamos estos vectores, se nos forma también ese paralelogramo. ¿Quién es menos 2U? 6 con menos 4. Vamos a ubicarlo aquí, 6, y vamos a ubicar aquí menos 4. Tenemos entonces que menos 4 que estaría dado aquí. Entonces 6 con menos 4, este vector
que tenemos aquí es el vector menos 2u. Y vamos a trazar 3 con b. Entonces este es menos 2u. Y el vector 3b 12 con 15. Trazamos entonces aquí 12. Está dado aquí 11, aquí está 12. Con 15 que está aquí arriba. Vamos a prolongar este hasta aquí. Entonces este es el vector positivo 3u. ¿Okay? Entonces si nosotros nos fijamos aquí, se nos forma también ese paralelogramo. Este vector menos 2u es este mismo, ¿verdad? De repente la escala no está bien colocada aquí, pero este vector que tenemos aquí es este mismo vector. Y el vector que tenemos aquí menos 2u lo trasladamos aquí. ¿Okay? Tenemos aquí ese vector, ¿verdad? Y aquí 12 con 15 pues se nos fue un poquito fuera de escala, ¿verdad? Entonces tenemos el vector menos 2u con su misma representación. Tenemos los dos vectores con su representación, ¿verdad? Trasladada, es el mismo vector. Ambas representaciones son el mismo vector. Y vemos que este vector, ¿verdad? Su punto inicial, el punto inicial de ambos, su punto terminal de componentes en este caso, 18, 11. ¿Okay?